historiador mexicano y referente del pensamiento crítico. Ha dedicado su vida a resignificar la historia desde una mirada profunda y accesible. Reconocido por su análisis de la historia contemporánea de México, su enfoque conecta la memoria histórica con los desafíos del presente. Divulgador apasionado, su trabajo trasciende el ámbito académico y sigue inspirando a nuevas generaciones. Con ustedes, Juan Miguel Zunzunegui. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. Encantado de estar con ustedes. Hablando de ideas, me dieron un poquito más de tiempo, qué buena onda. Me da muchísimo gusto, gracias. Bueno, vamos a hablar de ideas y hoy les quiero platicar de que hay ideas muy buenas y de que hay ideas muy malas. Hay ideas que pueden hacer mucho bien y hay ideas que pueden hacer mucho daño. Y hoy les quiero hablar de la idea que más daño le ha hecho a todo el pueblo mexicano. La idea que más daño le ha hecho a nuestro país, la idea que más daño le ha hecho a nuestra mente, y esa idea además es una idea muy estúpida y que no está basada en la realidad. Y sin embargo, te la repiten desde que naciste, desde que empezaste a ir a la escuela, desde antes de la primaria, toda tu educación te han dicho, México fue conquistado. Y lo que yo te vengo a decir hoy es, eso es la mentira más grande de la historia de México. Y el trauma de la conquista es el trauma más dañino de la historia de México. Pero además es un trauma muy poco inocente. No vayamos a pensar que, esa historia nos empezamos a contar y para cuando nos dimos cuenta ya nos habíamos dañado psicológicamente. No, es una narrativa histórica diseñada de manera muy específica para que el pueblo esté eternamente sometido. Porque el relato de conquista que nos contamos es terrible por muchas cosas. No sería terrible si lo hubiéramos superado, pero no lo hemos superado. No sería terrible si dijéramos, hace 500 años los desgraciados de los españoles nos conquistaron, pero ya pasó. Pero eso no es el punto. El tema es que seguimos, es que los españoles, es que la Malinche, es que Hernán Cortés, es que los españoles, es que. Y esa esquizofrenia en la que vivimos los mexicanos no nos permite avanzar. Es que ya sabes, es que ¿por qué nunca salimos? Jamás tenemos todo para frustrarnos. ¿Por qué nunca salimos adelante si siempre estamos a punto de lograrlo? Pues es que nos conquistaron. Oye, ¿por qué no somos un país rico? Pues es que nos conquistaron. Oye, ¿por qué no somos una potencia mundial? Pues es que nos conquistaron. Oye, ¿por qué no pasaste tu examen de admisión de la UNAM? Pues es que nos conquistaron. Oye, ¿por qué te corrieron del trabajo por faltar toda la semana? Pues es que nos conquistaron. Y al final, siempre les digo lo mismo en estas pláticas, qué bueno que se ríen. Está para llorar. Todo lo que les voy a contar está para llorar. Lo digo de forma que se puedan reír porque nadie quiere que salgan de aquí llorando. Pero que no se les olvide que está para llorar. La historia que nos contamos está de la chingada. O sea, el resumen de la historia de México, perdón que se los vaya a decir con malas palabras, pero no se me ocurren otras. Tú imagínate que tomas a un niño mexicano y le dices, hijo, te voy a contar la verdad sobre tu origen. El cabrón de tu padre atravesó el océano, violó a tu madre, se robó su oro, herencia tuya incluida, y se largó de regreso. Pero échale ganas, hijo. ¿Por qué no sales adelante? Y dices, me estás diciendo que el cabrón de mi padre. Es terrible, pero es la historia que nos contamos. Es decir, nos contamos una historia donde México es producto de la derrota, de la conquista, de la violación, de la violencia, de la humillación, en lugar de contarnos una historia en la que México es resultado de una unión maravillosa. Vamos a hablar un poquito de esto y siempre me gusta empezar hablando de las ideas, ya que estamos en un festival de ideas. Frase maravillosa de Víctor Hugo, lo que mueve y dirige al mundo no son las máquinas, son las ideas. Es curioso, ya me dijeron que alguien vino aquí a contarles ayer que las ideas no son tan importantes. Lo curioso es que eso mismo era una idea. Por cierto. Pero bueno, lo que mueve, ¿verdad que sí? Lo que mueve y dirige al mundo no son las máquinas, son las ideas. Pero Gustave Le Bon, el gran psicólogo de las masas del siglo XX, nos dijo, las ideas mueven al mundo, sí, pero no antes de transformarse en sentimientos. Y diría yo, en emociones. Y las ideas que tenemos los mexicanos
de nuestra historia, de nuestro origen, nos llenan de sentimientos negativos, nos llenan de emociones perturbadas. Porque otra versión de nuestra historia, nos encantan estas historias fantásticas donde, no, hombre, es que los mexicas estaban a punto de conquistar la galaxia. No, a ver, no. Aquí si no hubieran llegado los españoles ya seríamos potencia mundial, porque aquí las culturas prehispánicas de verdad eran mágicas, místicas, musicales, misteriosas, lo sabían todo. Entonces, claro, lo que te dicen es nosotros, porque siempre es en un eterno presente, ya estábamos aquí todos nosotros ya éramos mexicas perfectos a punto de conquistar la galaxia. Cuando llegó el desgraciado de Cortés, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, según nos dijo Diego Rivera, lo cual dice mucho más de Diego Rivera, que por cierto sí estaba bastante deforme y contrahecho. Pero bueno, tal vez de ahí viene. Entonces, claro, si tú te cuentas esta historia en la que estabas destinado a la mayor de las grandezas y un día un Barbaján llegó y te robó todo y desde entonces estás condenado al fracaso, no tienes más remedio que odiar a dicho Barbaján. El problema es que ese Barbaján es tu padre. Porque, a ver, que no se nos olvide, ¿eh? A ver, en México también otra historia. Desde que yo iba en la primaria, no sé cómo les fue a ustedes, nos decían, sí, hay un montón de gente, nos decían, de España es la madre patria. Bueno, pues para que nos duela más todavía, si uno se pone a indagar cómo fue la historia, España no es la madre patria, España es el padre patria. Y en México, que tenemos todo un tema con los albures y el machismo, es un problemón, porque España es el padre patria, la madre patria es Mesoamérica, el hijo somos nosotros. México es el hijo de España y de América. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar esto. Sobre todo porque además nos contamos otra versión terrible de la historia. Los desgraciados de los españoles, para colmo, eran lo peorcito de Europa. Eran lo peorcito de las civilizaciones. No sabían nada. Le dieron la vuelta al mundo de pura casualidad. Descubrieron y colonizaron un continente de pura casualidad, porque eran pendejos. Pero tuvieron suerte. Y dices, no, bueno, pues ni hablar, ¿no? Es terrible la historia que nos contamos. Lo que llegó a América es lo mejor que había del otro lado del océano. Por eso son los que lograron llegar, por eso no llegó nadie más. Llegaron los que podían porque sabían, punto. Llegó lo mejor de Europa. ¿Y saben con qué se encontró aquí lo mejor de Europa? Con lo mejor de Mesoamérica. Con la gran evolución mesoamericana que había pasado por todos los pueblos otomíes, luego por Teotihuacán, luego por todos los pueblos nahuas, pasando por los toltecas, hasta llegar al momento en el que llegan los españoles. Y estamos hablando entonces de que lo mejor de Europa cruzó el Atlántico para encontrarse con lo mejor de América. Oye, ¿y por qué el resultado de eso no es lo mejor del mundo? Porque sería lo único lógico, ¿no? Lo mejor de Europa, lo mejor de América, pues lo mejor del mundo. Bueno, porque no es la historia que nos contamos. Nos contamos la historia de que lo peor de la humanidad nos robó todo. Nunca vamos a salir adelante con esas ideas y con los sentimientos provocados por esas ideas. Les voy a poner algunas imágenes. Me encanta mi imagen del Chapulín Colorado rompiéndole su madre a Goku. Porque, a ver, y a Superman, que evidentemente ya valió madre también, lo que determina un pueblo es su mentalidad. Y lo que determina la mentalidad de un pueblo es la narrativa histórica. Tú eres la historia que te cuentas de ti mismo. Y nosotros nos contamos una historia de derrota. Cuando a un gringo le dijeron, oye, hazte a un superhéroe, se le ocurrió Superman. Un güey omnipotente, está aquí abajito de Dios. Lo puede todo. Y con sus grandes poderes y grande sabiduría, salva a la galaxia. Y en México un día dijimos, oye, hay que hacer un superhéroe. Y nos dio para el Chapulín Colorado. Es decir, nuestra mentalidad alcanzó para el Chapulín Colorado. No tiene superpoderes, no es tan valiente como Superman, definitivamente no es tan inteligente, no salva a la galaxia sino la vecindad y la salva mientras se tropieza y se equivoca. Es tremendo. Luego lo mejor que nos salió fue el santo. Que el santo es como un judicial con máscara. Y te invita. Que si se tiene que mover de aquí para acá se mueve con una marometa. Y entonces, bueno, qué bueno que se ríen, está para llorar. Está para llorar. Pero bueno, entonces nos preguntamos cosas como, ¿cómo sería México si no nos hubieran conquistado los españoles? Y el límite de esta respuesta es la imaginación. Porque, a ver, ya que estamos en esto, es decir, ¿cómo sería México si aquello que lo hizo ser no hubiera sido nunca? Es decir, ¿cómo sería yo si mis padres no se hubieran conocido? Así de estúpida es la pregunta. De cómo sería México si no nos hubieran conquistado los españoles. Pero nos meten la trampa del hubiera. La trampa del hubiera es terrible porque lo que nos decimos es,
Si todo el mundo, la historia, el pasado y las circunstancias hubieran sido distintas, yo sería más chingón. Es decir, yo no soy chingón, pero la culpa no es mía. La culpa es del pasado, de la historia y de las circunstancias. ¿Cuándo vas a salir de pendejo así? Pues nunca. ¿Por qué? Porque no es tu culpa. Entonces, si no es tu culpa, no hay nada que hacer. Y nos metemos entonces en un odio profundo contra nosotros mismos. Mentarle la madre al español en español es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. O sea, decimos en español que no tenemos nada que ver con los desgraciados de los españoles. Somos guadalupanos. No tenemos nada que ver con los españoles, ¿no? Y vamos a misa del Dios de los españoles, porque después de la independencia nadie se puso a desmontar catedrales para volver a hacer sacrificios humanos. Hasta donde yo recuerdo. Y entonces, claro, tenemos esta idea de que amamos a México, pero si tú odias tu historia, te odias a ti. Si odias la historia de México, odias a México. Y perdón, el único México que existe, que es este, solo existe un México, este. Solo podemos amar a un México, pues a este. Solo hay un México al que podemos sacar adelante con trabajo, este. Y este único México al que podemos sacar adelante con trabajo porque lo amamos es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es resultado de que sí llegó Hernán Cortés, sí se alió con los tlaxcaltecas, sí se alió con doña Marina y ojo, al día siguiente de la caída de Tenochtitlan, castellanos, tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzincas empezaron a construir México. Lo malo es que repudiamos eso, porque a eso que es el nacimiento de México, nosotros le decimos la conquista, ¿no? 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan en manos de 100,000 guerreros indígenas. Ahí hay 1,000 españoles. Si quitas esos 1,000 españoles, Tenochtitlan cae igual. Todos juntos triunfan y a eso le llamamos conquista y lo repudiamos. Podríamos ver una historia muy distinta de la que vemos. La libertad reside en que el mundo está ahí y tú eliges lo que quieres ver. Tú eliges la emoción desde la cual percibes el mundo. Y claro, podríamos ver el virreinato como nuestro pasado glorioso, que según yo es justo lo que fue. Podríamos ver el virreinato como nuestro renacimiento, como nuestro humanismo, pero ni madre, preferimos ver 300 años de esclavitud. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que... Ojo, a pesar de que tenemos catedrales, templos, todas las cosas bonitas que tenemos, ¿no? Es importante preguntarnos en qué estado cultural estaban estas culturas cuando se encuentran, porque también siempre nos contamos esa historia de pues llegó lo peorcito y aquí ya sabíamos todo y no había nada que aportar. Y perdón, Mesoamérica era una cultura en la edad de piedra. Por cuestiones histórico-geográficas, pero era una cultura en la edad de piedra, armas y herramientas de piedra. Pensar en una catedral gótica, pensar en una catedral barroca, pensar en una catedral incluso románica, es decir, pensar en ese arte, pensar en esa tecnología que tienen en Europa y pretender que no había nada que nos pudieran aportar es absurdo. Y lo dije mal, nada que nos pudieran aportar. Lo peor que podemos hacer cuando contamos la historia de México y España es conjugarla en ellos y nosotros. Ay, es que ellos hicieron, llegaron, fuimos nosotros. Los españoles llegaron, se quedaron, se casaron, se reprodujeron, tuvieron hijos, esos hijos tuvieron hijos, esos hijos son nuestros abuelos. Entonces, cada vez que le mientas la madre al español, pues le estás mentando la madre a tu abuelo, ¿no? Pero bueno, y entonces nos encanta la libertad, porque cada 15 de septiembre tronamos muchos cohetes y mentamos muchas madres en honor de la libertad, pero estamos traumados en lo más profundo de nuestra mente, ¿no? La frase del sexenio largo en el que llevamos ya 7 años. ¿Dónde está el oro que nos robaron los españoles? Es un sexenio muy largo, pinche sexenio largo. Pero bueno, ¿dónde está el oro que nos robaron los españoles? Digo, pues sal al centro de tu ciudad, ahí está. Sobre todo si vives en Puebla. No, si vives en Puebla, aquí está el oro que se robaron los españoles. Está quién sabe, fíjate qué bonito. ¿Cuál conquista? ¿Qué conquistador hace eso? Y eso no lo construyeron españoles, lo construyeron tlaxcaltecas, fundadores de Zacatecas. Museo del Virreinato, vean nada más qué bonito. Eso hicimos. Vean nada más qué bonito. Catedral de Puebla. Se robaron nuestro oro. Hasta el escudo de España está en la Catedral de Puebla. Acueductos. ¿Cuándo has visto un acueducto romano en México? Pues ubicas el de Querétaro, ubicas el de Morelia, pero a que no ubicas estos acueductos. A ver, tenemos un acueducto de 4 arcos de altura atravesando un cañón. Claro, porque el conquistador dijo, voy a hacer un acueducto para llevarle agua a los conquistados. Porque el conquistador dijo, voy a hacer un hospital para curar al conquistado al que le quiero aplicar un genocidio.
Porque el conquistador dijo, voy a hacer una universidad para los conquistados. Y porque un día el conquistador dijo, oigan, ¿por qué no les damos títulos de propiedad a los conquistados? Porque todo eso fue lo que pasó. La Catedral de Morelia, Guanajuato. Siempre digo, quitar el trauma de la conquista es muy fácil. Manda mexicanos a visitar España. O sea, llegas a Sevilla, llegas a Cádiz, llegas a Salamanca y dices, cabrón, esto es igualito a México. Y no es igualito. Eso es lo más hermoso de la relación entre México y España. México se parece mucho a España, pero no es España. Cada lugar de América se parece mucho a España, pero no es España. Y cada lugar de Hispanoamérica se parece mucho entre sí, pero no son iguales. Porque la semilla española germinó diferente en cada vientre americano al que llegó. Ojalá entendiéramos eso. Fueron los poblanos, ¿ven? ¿Dónde está el oro que nos robaron los españoles? Pues en la Capilla del Rosario. Nada más. O también pudieron haber sido los oaxaqueños, pero bueno. Y otra que me encanta, el territorio que nos robaron los gringos. Que no nos lo pudieran haber robado si no hubiera sido nuestro, y no hubiera sido nuestro si no lo hubieran conquistado los españoles y los tlaxcaltecas. Entonces me encanta que mentemos madres de que nos roben un territorio que no hubiera sido nuestro si los desgraciados españoles no hubieran conquistado ese territorio para que fuera nuestro. Y todo esto nos lleva pues a la terrible historia de México, el trauma de la conquista que se convierte en la victimización como narrativa fundamental. Nada es culpa nuestra. Oye, ¿cómo? No, espérate, es que llegaron los españoles, es que Hernán Cortés, es que la Malinche, es que la conquista, es que el pasado, es que las circunstancias, es que el cabrón de Santana vendió el territorio, cosa que por cierto no pasó nunca, es que Porfirio Díaz fue un terrible dictador, es que la globalización, es que el capitalismo, es que Salinas de Gortari no supo llevarnos a todos al primer mundo, es que los árbitros en el mundial están en contra de México. Siempre ha sido así. Los jueces de las Olimpiadas enclavados también están en contra de los mexicanos. Los jueces en la marcha olímpica están en contra, tan en contra que quitaron la marcha de las Olimpiadas. ¿Saben por qué? Porque siempre ganaba México. ¿Saben por qué la quitaron? Por joder. Porque hay un complot en contra de México. Es que cualquiera que tenga menos de mi edad no va a entender esta referencia, pero cualquiera de mi edad sí. Es que Mejía Barón no metió a Hugo contra los búlgaros y por su culpa perdimos el mundial. Y no lo metió porque Carlos Salinas de Gortari le llamó para decirle que no lo metiera. ¿Por qué? Para chingarse a los mexicanos. Porque tenemos esta idea de que todos los días... Y yo decía, a ver, obviamente no pasa, gracias. Obviamente es estúpido pensar que todas las mañanas el presidente se levante y diga, ¿cómo me voy a chingar hoy a México? Luego ganó Andrés Manuel. Y bueno, pues ya que les puedo yo contar, ¿no? En fin, es que Donald Trump, es que no era penal, es que todo es un complot, no era penal, por cierto. Pero no perdimos por eso, perdimos porque los partidos duran 80 minutos y 90 minutos y la selección jugó 88. Por eso perdimos ese partido. Pero los memes estaban a toda madre. Día 3528, no era penal. Nos falta hacer su contraparte histórica. Día 27,300, el oro que nos robaron los españoles. De puta madre, ¿cómo nos surge salir de ahí? Y entonces tenemos un pretexto para cada necesidad. Si no nos hubieran conquistado los españoles, si por lo menos hubieran llegado los ingleses. No mames. Tendríamos catedrales barrocas y hablaríamos inglés. Dices, güey, no existiría nadie. Donde los ingleses ponen un pie y no vuelve a crecer el pasto. O sea, no, a ver, no. Eso sí llegan, destruyen, saquean y para qué les cuento. Si los gringos no nos hubieran robado el territorio, porque además los pinches gringos se robaron la parte más chingona. Se robaron donde estaba Disneylandia, donde estaba Disney World, donde estaba la NASA, donde estaba el River Mall de San Antonio, donde estaban los pozos petroleros. Pues es que así no se vale. Si hubieran robado Durango, a ver. Con todo respeto. En fin, si no hubieran matado a Colosio, cada cosa. Y entonces la culpa nunca es nuestra, la culpa es de Hernán Cortés, de la Malinche, de los españoles, de los tlaxcaltecas, de Iturbide, de Santana, de Don Porfirio, de los gringos, de los extranjeros, de la conquista, del chupacabras. ¿Se acuerdan del chupacabras? Hijos. No, a ver, México es un país muy, muy curioso. Pero bueno, al final es bien importante llevarte esta pregunta a nivel individual, porque en México le echamos la culpa de todo al pasado. ¿Y tú? ¿Quién tiene la culpa de todas tus desgracias? ¿Papá? ¿Mamá? ¿El pasado? ¿Las circunstancias? Porque si alguien más tiene la culpa de tus circunstancias, estás condenado.
Si tú eres el único responsable de tus circunstancias, de tu triunfo, de tu fracaso, de tu derrota, de tu éxito, tienes todo el poder. Pero una vez que tú dices fracaso, derrota y además no es mi culpa, nunca lo vas a corregir. Le acabas de entregar todo tu poder a los demás. Y me da mucho gusto que se rían, como siempre les digo, está para llorar lo que les digo, pero hay que decirlo de manera jocosa, porque así somos los mexicanos, ¿no? La verdad. Y el problema es que esto es lo que le transmitimos a todos los niños de México de generación en generación desde hace 100 años. Esto sí está de la chingada. No puedes sacar un país adelante con esto. Un país así no es libre, punto. Al final, esta historia nos condena a la esclavitud. El que establece tu narrativa histórica tiene poder sobre ti. Debería ser tú, casi nunca eres tú. El que domina tus emociones tiene poder sobre ti. Debería ser tú, casi nunca eres tú. La gran pregunta, ya no de México, la tuya, es si tú eres libre. Porque si dejas que alguien más te cuente tu historia, si culpas al pasado o a las circunstancias, tú no eres libre. También tendrás que preguntarte cuántas de tus ideas son tuyas. Uy, ¿por qué? Hoy en día, además, con redes sociales y con ideólogos al por mayor, casi nunca son tuyas tus ideas y te mueres por defenderlas, pero nunca son tuyas. Quiero terminar diciéndoles que yo tengo un sueño sobre este país, que obviamente lo queremos libre. Un México libre, un México próspero, un México solidario, sereno, comunitario, un México en paz. Pero ¿qué creen? Este México no va a existir nunca con la historia que nos contamos. Porque la historia que nos contamos nos llena de rabia, nos llena de rencor, nos llena de frustración, y un pueblo frustrado acaba rompiéndose la madre contra sí mismo, que es justo lo que necesitan los gobiernícolas, ¿a que sí? Necesitan que estemos en contra de nosotros mismos. Y es importante recordar esto. Gracias. Gracias. Y termino porque ese reloj ya está en ceros. No somos el pasado, no somos lo que nos ocurrió, somos cómo lo interpretamos. Somos la historia que nos contamos de nosotros mismos. La única forma de llegar al futuro es contarnos otra historia. Tenemos una historia gloriosa que contarnos. Somos hijos de dioses en ambos lados del océano. El día que nos contemos esa historia, ese día México en serio va a ser chingón y en serio va a ser libre. Gracias.